Señoras y señores, bienvenidos, muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Esto es La Silla Roja, este espacio abierto al diálogo, al análisis, a la crítica, a la reflexión. Sean todos ustedes bienvenidos, gracias por acompañarnos. Hoy recibimos al doctor Adrián Fernández, una de estas autoridades en materia de protección ambiental, cuidado de la ecología, análisis y estudio de la contaminación a nivel nacional e internacional. El doctor tiene una larga trayectoria en grupos de estudio, de investigación, en fundaciones privadas, como servidor público también, y en múltiples comités internacionales, en Naciones Unidas, en Europa, en otras partes del mundo, para diseñar políticas públicas de cuidado y protección al medio ambiente. Doctor, bienvenido, gracias por estar aquí. Gracias por la invitación, un gusto estar con ustedes. Homónimo del piloto, pero como decíamos hace un momento, ya los jóvenes ya no saben, el piloto hoy pues es Checo Pérez. El Checo Pérez, pero no hay parentesco. No hay parentesco. Todo el mundo pensó, han de ser primos o han de ser... Ahora que ya no conduce, está haciendo cosas ambientales, pero no, es otro Adrián Fernández. Señor Quintana, bienvenido, ¿cómo está? Adrián, buenas bienvenido. Noches. Muchas gracias. Bueno, doctor, gracias ante todo. Yo no sé si ustedes que llevan años y décadas hablando de la protección al medio ambiente, hoy dicen, mira, finalmente la historia y los gobiernos y los organismos multilaterales acabaron dándonos la razón, porque ustedes llevan hablando de esto 30 años, ¿no? Sí. Y hoy resulta que es la prioridad número 1 del gobierno de Estados Unidos, es la prioridad de la Unión Europea, es la Comisión del Parlamento Europeo, es todo el mundo como que dijo, esto era en serio, sí nos estamos acabando el planeta, sí estamos sobrecalentando, dañando los ecosistemas, haciendo muchas cosas. ¿Hay algún sentimiento como decir, vaya, por fin nos voltearon a ver y por fin le dieron importancia a esto? Bueno, no necesariamente, pero me gusta mucho cómo lo describes, de que en efecto hoy el paradigma, lo que todo el mundo acepta y ya nadie serio está debatiendo. Excepto Donald Trump, pero es irrelevante porque no es serio. Exactamente, es esto de que debemos a toda costa tratar de hacer lo que la ciencia nos dice. Ahora, la ciencia ha evolucionado en las últimas décadas y ahora hay mucha certidumbre sobre el tipo de impacto, sobre las causas, los efectos y las soluciones. Entonces, en efecto, por eso, tanto Europa como Estados Unidos y un número creciente de países, especialmente los desarrollados, han adoptado esta gran meta de decir, para salvar el planeta con respecto al cambio climático, tenemos que bajar 50% nuestras emisiones en esta década, y luego viene una pendiente aún más pronunciada porque hay que llegar a 0 emisiones netas a mediados de siglo. Imagínate qué tamaño. Al 2050. Al 2050. De ese tamaño es el desafío si queremos intentar que el calentamiento global no rebase 1.5 grados de incremento. Llevamos 1.2 grados y cada momento reportamos temperaturas extremas en todo el mundo, incendios, sequías, inundaciones, una alta frecuencia y mayor intensidad de los eventos climáticos extremos, con 1.2 grados. 1.5 no es seguro y ahorita vamos hacia 2.5, aún con todos estos esfuerzos anunciados en los últimos años. En términos reales, desde el punto de vista científico, porque yo sé que aquí ya intervienen muchas cosas, la industria, el compromiso de los gobiernos de implementar medidas eficientes para bajar esto, pero ¿es viable? ¿De verdad el ser humano es capaz de tomar esto? ¿Es reversible el calentamiento global? Qué buena pregunta. En el 2018, eso no fue hace mucho tiempo, se le encomendó este panel mundial de expertos que cada 5 o 6 años revisa la evidencia científica, se le dio una tarea específica. Contéstenos la pregunta si todavía es viable. Sí, ¿Todavía alcanzamos. Alcanzamos. En base a las leyes de la física y de la química, ¿podemos detener el incremento de la temperatura? La respuesta fue positiva, todavía se puede. En el 2018, esa fue la respuesta. Sin embargo... ¿Hay un techo? ¿Hay un tope? Sí, de alguna manera, con rangos de certidumbre o incertidumbre. Y ahí la segunda pregunta era, bueno, ¿y qué hay que hacer? Justo lo que yo mencionaba hace un momento. Hay que bajar a la mitad las emisiones y luego 0 redondito a mediados de siglo. Si somos congruentes, si seguimos incrementando las emisiones, nos vamos a pasar de 1.5. Ahora, el 1.5, recordemos, no es un lugar seguro. Si hoy, decía yo, tenemos grandes impactos, 1.5 se estima que sería el nivel donde los impactos
que van a ser mucho mayores que ahora, van a ser manejables todavía. Más allá de eso... Hablamos de sequías, huracanes, tormentas, inundaciones. Y con eso, afectación de la seguridad alimentaria, de la forma de vida, de millones y millones en el mundo. Sobre todo, la gran mayoría de los habitantes del mundo son altamente vulnerables a los impactos del cambio climático. Claro. Entonces, ahí es donde hay que detener, porque si no, no va a haber recursos que alcancen para estar nada más remediando las tragedias. Son parches, ¿no? Exacto. Son parches. Por eso hay que parar el origen, que es el uso de combustibles fósiles de manera acelerada. Aquí el problema es la velocidad con la que tenemos que parar todo. Tenemos las tecnologías. Si tuviéramos 100 años para hacerlo, mira, tranquilos, lo haríamos. Sí, pero nos quedan 30. Nos quedan 30 y está el tic-tac, y desafortunadamente hay fuerzas que detienen, que atrasan y que quieren comprar un año tras otro de mantener el status quo del uso del petróleo, del uso de combustibles fósiles. Pareciera que están en otro planeta a salvo. Y tenemos uno nada más. Hay poca conciencia. Ahorita hablamos de esos porque hay como focos rojos en 3, ya me dirá usted, pero China, Rusia y la India me parece que están en esos. Pero ahorita le entramos a lo internacional, a lo mejor valdría la pena empezar por México. Hay una contradicción entre el conocimiento científico y el diagnóstico que está obteniendo consenso científico, porque antes había también entre grupos científicos ciertas dudas de que si realmente la elevación de la temperatura era causada por la acción humana o era parte de un ciclo de los que se presentan pues cada determinado número de años, cada determinados miles de años. Hay consenso en que sí es producto de la acción humana. Pero una cosa es el consenso en lo que hay que hacer y las decisiones de emprender los cambios que permitan esta reducción de las emisiones. Y lo hemos visto en las reuniones COP, la última, la COP 27, donde celebramos entre comillas, el gran logro fue que finalmente va a haber un fondo para apoyar a los países en desarrollo que están más susceptibles de padecer los efectos del cambio climático y también para ayudarles en la transición energética. Entonces, hay diagnóstico del tamaño del problema, pero las acciones parecen a veces la aspirina para tratar de vencer el cáncer. Claro. ¿Cómo ves, Adrián, esta paradoja? Sí, parece una paradoja. Podemos tratar de puntualizar de manera concreta para ilustrar qué está pasando. A ver, la Unión Europea, Estados Unidos, China, India y la mayor parte de los países han aceptado qué es lo que se tiene que hacer. De hecho, entre los anuncios que se ha venido pidiendo a todos es ¿para cuándo llegas a 0 emisiones? Ya no es si tú aceptas o no, ¿para cuándo? Europa, Estados Unidos, Japón, Australia y otros desarrollados dicen para mediados de siglo y voy a hacer todo lo que esté en mis manos en políticas, en inversiones para llegar allá. Ahora, otros países como China ha dicho, yo por más esfuerzos que haga, yo llego al 2060. No es suficiente, pero lo ha dicho. O sea que no está regateando que esa es la meta, pero dice, no salen las cuentas. Y mira que China es quien más invierte en renovables en casa, el que más instala turbinas eólicas, solares, el que más en el mundo de ¿Más calle. que Estados Unidos? Mucho más que Estados Unidos, que la India, que todos juntos. ¿Por qué? Porque China, y ahorita regreso a los otros países, China ya vio con claridad, el mundo será un mundo descarbonizado y será un mundo de renovables y quieren dominar comercialmente el mundo en la nueva transición energética. Lo tienen clarísimo y en efecto no les da aparentemente para que antes del 2060 lleguen a 0. La India ya dijo también, yo voy por 0 también, pero según mis cálculos llego hasta el 2070. Entonces aquí separemos dos cosas. Una, nadie está regateando políticamente en la geopolítica del cambio climático, esa es la meta y todos los países se tienen que pronunciar. México aparentemente no estuvo claro, además de que entregó metas más ambiciosas, ahorita hablamos de ellas, en Egipto en la última COP, también dijo, y vamos a llegar a 0 emisiones a mediados de siglo. Pero eso faltó formalizarlo y faltó decir cómo le vamos a hacer. Entonces, separo las dos cosas, la aceptación generalizada de que hay que llegar a 0, varios países importantes diciendo no alcanzo a 2050, pero me voy a otros, y al rato podemos hablar de algo formidable, que es la revolución de la cooperación internacional materializada en algo que se conoce como las rutas de la transición energética justa
el Just Energy Transition. Fundamental, hace un año en Escocia, el primer gran acuerdo, Sudáfrica con el mundo diciendo, ayúdenme, yo con gusto hago todo mi esfuerzo, pero necesito que cooperen, que me ayuden. ¿Para qué? Que inviertan aquí, claro. Que inviertan aquí. Y ahora, mientras estaba la COP, India estaba en esa postura, me parece también. Va avanzando en esa dirección. Ahora, mientras estaba la COP de Egipto, estaba llevándose a cabo la reunión del G20, siendo Indonesia el anfitrión, y en el contexto del G20 anunció Indonesia el segundo gran acuerdo mundial, luego del de Sudáfrica, igual, la transición justa energética de Indonesia. Estamos hablando de países, Sudáfrica e Indonesia, donde tienen 70-80% de carbón en su matriz energética y dicen, ayúdenme. Hay dos pasos aquí. Primer paso... La conversión, supongo, ¿no? Para la conversión, pero hay dos pasos, dos fases. Primero, buenas políticas públicas nacionales y todos los esfuerzos que el país puede hacer. Y luego viene el segundo. Denme cooperación y aceleramos el paso para cerrar mis minas de carbón, dejar de usar plantas de carbón y que a quienes están empleados hoy en ese sector les demos una mejor vida de otra manera. Otras cosas. Aquí hay que decir para el que nos escucha, porque dirían, bueno, ¿por qué este debate internacional? Porque siguiendo la discusión, yo he visto algunos argumentos de India o incluso, oigan, ustedes desarrollaron a Inglaterra, Alemania, Estados Unidos durante 150 años consumiendo este tipo de combustibles fósiles. Y así lograron niveles de desarrollo industrial y económico importantes con beneficio a sus sociedades. Y ahora quieren que nosotros no hagamos eso cuando todavía no alcanzamos ese nivel de desarrollo. Nos tienen que dar como una compensación. ¿Lo entiendo correctamente? Es preciso lo que estás diciendo. Y aquí, afortunadamente, lo que ya entendieron los países en desarrollo y las economías emergentes, ya entendieron que esa aspiración legítima de desarrollarse económica y socialmente no tiene que ser siguiendo las mismas rutas de consumo y de quema de carbono, fósiles. Petróleo, gas. Ya no. Ya no. Entonces, es compatible aspirar a una mejoría social y económica de toda su población, por supuesto. Por otra ruta. Por otra ruta. Esa es la clave del nuevo paradigma que todos reconocen, pero ahora el reto es cómo todos juntos lo implementamos y cómo repartimos la cuenta. Difícil, ¿no? Nada fácil. En la mesa de los restaurantes, a ver cuánto pones tú. Así. Algo así, no está nada sencillo. Pero además, esto que señalaba Leonardo, pues ya no se puede. Es decir, no podemos estar 50 años petróleo, 20 años gas, carbón, 20 años petróleo, 10 años gas, y luego ya entramos a las renovables. Es inmediato. Y se requieren subsidios. ¿Por qué? Y el caso más típico es el de los autos eléctricos. Si uno quiere hoy comprar un auto eléctrico en México o incluso en Estados Unidos, todavía tienes que pagar 40 o 50% más que uno por el mismo modelo, el mismo coche que si utiliza gasolina. Entonces, obviamente, la decisión de las familias, así como de las empresas o de los gobiernos, es, pues, ¿para qué gasto 50 o 60% más? Salvo que el gobierno diga, necesito emparejar esta cuenta. ¿Y cómo hacerle para que la gente empiece a comprar autos eléctricos? Pues a través de darle algún tipo de incentivo, de estímulo, y que se vaya cambiando esta matriz energética, porque en todo el mundo todavía el combustible fundamental es el que proviene de los fósiles, petróleo, carbón, gas. Esos son esos. Y entra en algunos lugares, entraba por ejemplo en Francia, la energía nuclear, que ha perdido peso, y poco a poco entra en algunos lugares las renovables, pero muy poquito. ¿Existe la voluntad de esas políticas públicas que decías, Adrián, para sí cambiar en los hechos las matrices energéticas? Sí, cómo no. Estamos experimentando una revolución de políticas públicas. Un comentario rápido sobre la parte de la eficiencia en el uso de los combustibles, porque hay que ver los autos eléctricos como el último paso en donde la secuencia ha sido los últimos 20 años ir mejorando la eficiencia de los vehículos. Cada vez mayor, motores, de los motores. Emitan menos. Exactamente, que tengan más rendimiento. Y por eso se desarrollaron como una parte intermedia los vehículos híbridos, que no era más que
¿Cómo le estiramos y le damos más rendimiento de combustible a un auto que tiene un motor de combustión interna? Aquí la discusión y la solución no es nada más decir cuándo los vehículos eléctricos van a tener paridad de costo con lo que típicamente cuestan hoy los autos de combustión interna. No, hay una pregunta realmente más importante que es, tenemos que avanzar, como bien decías, la matriz eléctrica tiene que ser limpia. Si mañana en la mañana el 100% de lo que se vende en México es eléctrico, pero lo conectamos a la red que tiene combustóleo, carbón y gas, sí, no claro, nos va a servir de nada, absolutamente al contrario, incrementamos la demanda por la energía y vamos a tener que poner más fósiles. Pero entonces, siempre hay una reflexión, hay que pensar el lado de la demanda de la energía, el consumo. Y hay que bajar el consumo usando menos el auto, usando autos compactos. Son baratos los autos compactos, 16 kilómetros por litro. Y consumen, y quiero decir, contaminan menos, ¿no? Contaminan menos y consumen la mitad que una camioneta de 6 u 8 cilindros. Entonces, vamos dando pasos intermedios. Los híbridos están en la tabla de costos, están en el percentil 40% de la distribución. ¿Qué quiere decir? 60% de la oferta de modelos en México cuestan más caros que los híbridos. Entonces hay una cuestión de información, de cultura, decir... Pero la curva es la que dice Enrique, es decir, a una década la lógica es que los autos eléctricos, que son los que tienen cero emisiones, sí, vayan a la baja. Sí, y algunos países, los escandinavos, Estados Unidos y los europeos, sí están dando incentivos, incluyendo algunos subsidios. Países como México no debiera hoy tempranamente subsidiar autos eléctricos porque debería, en un costo de oportunidad, invertir mucho mejor ese dinero en otras cosas. Bueno, en generación de energías limpias. Para empezar. Y transporte eléctrico acabamos de ganar un panel, público. ¿no? El panel con Estados Unidos justamente por el de subsidios, ¿no? Eres un tema más técnico, es el tema de la medición del contenido regional. Correcto. ¿De dónde vienen las autopartes? Todavía no es el eléctrico. Todavía no es ese. Yo tengo otra duda ahí y que tiene que ver con este tema de la generación, porque escucho argumentos de estos de, es que claro, la CFE sigue utilizando combustóleo, en primer lugar porque tenemos mucho y porque nuestra refinación tira mucho combustóleo, entonces pues mejor lo utilizamos ahí. Bueno, pero otro tema de, aunque pongas muchos reguiletes o estos de energía eólica o fotovoltaica, nunca vas a alcanzar a generar la misma cantidad de energía que por la otra vía. Este argumento debe ser falso, porque si no, no vería yo en España y en Inglaterra y en Francia kilómetros de ventiladores de energía, generadores de energía eólica y fotovoltaica. Es decir, alguien ha hecho la cuenta de suprimimos todo el gas, el petróleo y el carbón del planeta. Y solo con energía limpia podemos darle suministro a la industria, a las ciudades, a todo. ¿Alcanza para eso? A ver. O no como está hoy, a lo mejor tendremos que invertir más, como dicen ustedes, pero... Claro. Como la meta es cero emisiones a mediados de siglo, que está a la vuelta de la esquina, ya se han hecho cuáles son esas rutas viables, con qué energía le vamos a dar al mundo para moverse, ¿no? Y con qué vamos a generar la electricidad necesaria. Y ahí se va a requerir mucho de varias cosas. Primero, las renovables tendrán que cuadruplicarse todo lo que hay hoy en el mundo, que va creciendo de manera exponencial. Eólica, fotovoltaica. Y también geotérmica. Geotérmica. Y en algunos lugares hidráulica, aunque esa tiene sus bemoles. Luego, también va a crecer muchísimo. La nuclear va a la baja, me parece, o no, estoy equivocado. Estás correcto en algunos países y en otros países como China, como la India, como Estados Unidos, va a crecer el nuclear. Y es justo parte de cuáles son esas rebanadas de las cuales nos permitiría de manera complementaria llegar a cero emisiones. China y la India son ejemplos muy claros. Ellos dicen, vamos con todo, a toda la eólica, toda la solar que podamos, vamos a meter baterías, vamos a meter hidrógeno y vamos a tener que meter más nuclear. Así, hay que ser un poco agnósticos en tecnologías y decir, si se va a necesitar, al menos hoy, con el entendimiento que tenemos, costos y tecnologías, más nuclear, viene más nuclear. Así va a ser si queremos llegar al cero. Quizá en 10 años, ¿no? Para el 2030, 2035, va a haber otras alternativas que digan, mira, no necesito 30 reactores nuevos en la India, con 10, porque tenemos otras soluciones, el hidrógeno está más barato, etcétera, etcétera. Entonces, sí hay las opciones renovables solas,
no alcanza. No alcanza. Pero renovables van a escalar muchas veces lo que hoy tenemos. Lo que es absolutamente falso es que con los niveles bajísimos de renovables variables que tenemos en México, solar y eólica, el sistema se me cae. Eso es falso. Hay que ponerse a estudiar para optimizar el uso de la red eléctrica, como lo hace todo el mundo. Muchos países tienen hoy el doble, el triple de participación de energías renovables variables, solar y eólica, y no se les cae ningún sistema. Hay que ponerse a estudiar a cómo manejar la red. Aquí tristemente, pues nos fuimos para atrás en ese sentido, ¿no? Porque aquí sí había me parece una política pública sin duda, pero una estrategia de decir incrementemos y nos echamos para atrás con la... Un dato muy, muy interesante. A ver, la India va a llegar a final de esta década a 450 gigawatts, ahorita digo qué es eso, en su generación de renovables variables al final de esta década. Esos son como 6 veces todo el sistema eléctrico de México, con todas las formas. 6 veces. 6 veces nada más de solar y eólico a final de esta década. ¿Y por qué? ¿Por qué ellos sí pueden? Esa es ¿Y por qué? ¿Por qué no nos vienen a dar cursos como si se puede? Con todo respeto a la India, oye, acá hay muchas capacidades como optimizar el uso de la red con generación fija o firme, optimizando y maximizando el uso de eólica y solar, pero no echan la culpa de cosas que no tienen culpa para tratar de usar como excusa que quieren quemar primero combustóleo, carbón y gas, todas ellas más caras para los mexicanos. Les vamos a tener que usar el gas por unos años para complementar, pero el combustóleo y el carbón podemos sacarlos con facilidad en pocos años. Si se da una vuelta por la oficina del señor Bartlett y le explica esto, se lo vamos a agradecer mucho. Pues si me consiguen la cita, yo voy mañana temprano. Decíamos que México en la COP27 en Egipto no solamente confirmó las metas, que algunos pensamos que no está bien definido cómo se iba a llegar a esas metas que ya se habían comprometido anteriormente, sino elevamos la varilla. Sí. Vamos a tener un porcentaje mayor de renovables en el 30. Y pues la duda, la gran incógnita que desde afuera se ve, ¿y cómo le vamos a hacer para llegar a esas metas que el canciller Ebrard llevó por allá? Bueno, separo 2 tiempos aquí. Primero, magnífico que México fue y finalmente traíamos más de 2 años de retraso. De los poquísimos países del mundo, países importantes, con retraso. Desde el 2020 se esperaba que México presentara metas más ambiciosas y fallamos, no lo hicimos. Ahora lo hicimos, hay que celebrarlo. ¿Cómo lo vamos a hacer? No hay claridad porque se anunciaron unas cuantas medidas generales y el Acuerdo de París le dice a los países: entrégame periódicamente metas más ambiciosas, pero entrégame los detalles de tus rutas de descarbonización. ¿Cuáles son las medidas y cómo lo vas a ir haciendo? ¿Y de dónde partes? Estoy aquí y voy a ir mejorando. Hay mecanismos de transparencia climática ya funcionando en el mundo en tiempo real. No tenemos dónde escondernos. Ahora sí, vamos a tener que meterle congruencia a empezar a hacer las cosas para cumplir las metas. Y yo diría, no con afán de provocar, para ponerlo muy claro, ¿cuál es la mayor implicación de lo que México anunció por conducto del canciller? La mayor implicación es que a la mayor brevedad tenemos que cambiar radicalmente la política energética de este país comparada con la que llevamos estos 4 años. Así, si eso no lo hacemos urgentemente y cambio radical, ya le vamos a fallar al mundo, vamos a hacer el ridículo con el mundo, así de claro y de fácil, porque no salen las cuentas. Tenemos que triplicar renovables, expandir la red eléctrica, sacar el carbón y el combustóleo, tenemos que apoyar la generación de energía solar descentralizada o distribuida, poner paneles en las azoteas de millones de casas. Todo se puede, generando empleos para beneficio económico, social, ambiental y climático. Pero es cosa de tener buenas políticas públicas y para eso pues hay que entenderle a los temas. Me preocupa mucho esto que está diciendo, porque pareciera que el canciller fue y dijo esto sin el conocimiento del presidente, porque yo no veo al gobierno diseñando, implementando políticas públicas en esa dirección. Aquí ha habido un proceso en el último año y no le voy a dar todo el mérito, pero ha habido una influencia. Ha habido 4 visitas largas del secretario Kerry, el secretario de Cambio Climático. Ha ido a Chiapas 2 veces. A todos lados ha ido.
Y ya ha habido la oportunidad de que el secretario y su equipo platican directamente con el presidente. Yo, con todo respeto, como dice el presidente, con todo respeto, creo que el presidente pues, no es el más experto en estos temas. Y el que venga... Es usted generoso, doctor. es mi presidente también, hay que ayudarlo. Y a través de escuchar a Kerry y de las políticas que trae el presidente Biden, yo estoy seguro que el presidente ha ido aumentando su nivel de entendimiento y de vínculo sobre lo que México puede hacer. Y ya lo ha declarado, hace unos meses declaró, después de una de las visitas, dijo, yo estoy convencido, voy a ayudar a mi amigo el presidente Biden a su gran cruzada para combatir el cambio climático. Estoy seguro que eran buenas intenciones, era real la declaración, y lo que tenemos que hacer es cerrar la brecha de entendimiento del señor presidente para que vea cómo su gran política de priorización de primero los pobres, lo social, que él entienda que no tiene que sacrificarla abrazando la transición que el mundo ya está tomando en materia de energía. Yo creo que lo han estado asesorando muy mal, sinceramente, desde CFE y desde CENER, perdón, pero entonces, porque él cuando va entendiendo y va aprendiendo, como que se va moviendo, pero no tenemos tiempo, no podemos perder 2 años más. Soy escéptico, doctor, soy escéptico porque los talibanes, o sea, Rocío Nale y Manuel Bartlett, pues están firmes en una posición irreductible. Bueno, el anuncio de México en la COP nos habla de que tras bambalinas, en esas discusiones y fuerzas de poder en el gabinete, sí, al menos en cuanto al anuncio, ganó la sensatez y por conducto del secretario Ebrard se anunció lo que no querían ni CENER ni CFE, no querían, está clarísimo que no querían, y al final se optó por lo que era necesario para México. El tema es, nuevamente regresamos a políticas públicas, sí, y solamente enumero 2 que entran en choque directo con la posibilidad de alcanzar estas metas. Precios de las gasolinas. Este año nos vamos a haber gastado en redondos 500,000 millones de pesos subsidiando las gasolinas. Si se pretende que deje de usarse el combustible fósil, pues lo peor que puede hacerse es subsidiar su uso. Entonces, allá hay un contrasentido absoluto, que se puede entender, pero no justificar. Se puede entender porque es el recurso para controlar la inflación, evitar problemas sociales, etcétera. 1. 2, tenemos proyectos de energías renovables parados, porque la nueva política eléctrica que crea una cancha dispareja impide que esos proyectos le vayan a competir a la Comisión Federal de Electricidad como proveedor de energía eléctrica. Y el presidente anuncia el gran proyecto del parque fotovoltaico en Puerto Peñasco, allá en Sonora, y los expertos te dicen, vamos a terminar este sexenio y ni el trazo del parque va a estar, y quién sabe si alguna vez se vaya a realizar, si alguna vez se vaya a dar. Entonces, ya a la hora que, como dice el refrán, que entra uno a los detalles, se encuentra al diablo. Se encuentra el diablo, porque pues no hay manera de que se obtengan esas metas con estas políticas públicas. Tocas temas formidables. A ver, muy rápido, subsidios. Efectivamente, para controlar la inflación se han aplicado subsidios generalizados a los combustibles. Sí. Se debería diseñar un subsidio focalizado a los varios sectores que requieren un subsidio directo, los transportistas de pasajeros, los concesionarios que mueven fruta, verdura, etcétera. Se puede hacer con una cuarta parte de la recaudación de la gasolina sin subsidiarla, porque ¿quién se beneficia más en este esquema regresivo? Las personas de mayor ingreso que tienen camionetas esas obscenas de 8 cilindros. Entonces, mal diseñado, pero también hay que decirlo para ser justos. Es un tema altamente politizado, como tú bien dices, y la oposición afuera queriendo lucrar políticamente, atacando al presidente porque no descuenta más la gasolina. Hay que ser maduros políticamente y no se vale presionar al presidente para que dé más subsidio a la gasolina. Entonces hay que ser serios como país. Renovables. En efecto, muy tarde este gobierno descubrió, y ahora está tratando de que si Puerto Peñasco, que las hidroeléctricas, etcétera, es cuestión de números de aritmética y reconocer que las políticas que el presidente quería poner, por ejemplo, una nada más,
el orden del despacho, que entre primero todo el carbón, que entre todo el combustóleo, todo el gas de la CFE. La más sucia. La más sucia y la más cara, Leonardo, es la más cara también. No hay racionalidad. No se vale que nos embarren ahí en el paquete, tal como decía muy bien en un panel ayer el ex gobernador del Banco de México, decía, ¿por qué ponen de manera inseparable que tiene que ser el Estado y que tiene que ser lo sucio y que tiene que ser lo caro? Bueno, dejemos si quiere el Estado, pero que lo haga bien, que lo haga sea limpio y barato y que CFE se convierta en el campeón de las renovables del planeta. Entonces, necesitamos un poquito de análisis sin ideología, sin pasiones, con números fríos, y tenemos todas las oportunidades. Ningún otro país del mundo está sentado con no sé cuántos miles de kilómetros, con la economía más grande del mundo, que quiere jalarnos en la dirección de la transición energética limpia, y nosotros ahí con que el combustible, el carbón, y disparándonos en los pies, haciendo lo sucio y lo caro. Gravísimo. Todos lo vemos con gran alarma porque lo vemos todos los días, ¿no? Y no veo, por eso soy escéptico en ese sentido. Déjenos hacer una pausa, doctor, vamos a mensajes, pero le quiero preguntar cómo, si todas estas metas se fueran cumpliendo en la siguiente década, en las siguientes 2 décadas, ¿el mundo tendría que ser un mundo sin petróleo? Es decir, pienso, ¿qué va a ser Arabia Saudita? ¿O qué va a ser Kuwait? ¿O qué van a hacer estos grandes productores que han centrado su economía en eso? Es decir, esos países tendrían que iniciar procesos de conversión, aunque siga habiendo petróleo allá abajo. Tendríamos que tapar los pozos y decir, ya no le vamos a sacar. Así se imaginan los expertos ambientalistas el futuro. Vamos a una pausa, vamos a mensajes, volvemos enseguida. El doctor Adrián Fernández lo sabe todo del medio ambiente, de energía y para dónde va el mundo. ¿Va a ser un mundo sin petróleo? Tiene que ser un mundo sin petróleo. Lo preguntabas antes del corte de manera muy clara, ¿qué va a pasar con todo ese petróleo? Esas reservas probadas que abundan en varios países, no en México, a nosotros nos quedan 10 años a la tasa. Sí. Pero Venezuela, por ejemplo, Venezuela, o Rusia, Arabia Saudita. Es un hecho que la mayor parte de las reservas probadas de petróleo en el mundo se tendrán que quedar bajo tierra si queremos un mundo que no se vaya al calentamiento global más allá de 2.5 grados. Eso es un hecho. Hay grandes iniciativas a nivel mundial, no para convencer a los que ya suscribieron este gran meta de 0 emisiones a mediados de siglo. No, hay que convencer a los países productores y exportadores de petróleo. De que lo tienen que hacer. En la última COP vimos una vez más cómo Arabia Saudita y otros países boicoteaban clara y abiertamente los avances en las negociaciones. Ni siquiera permitieron que en la decisión final de la conferencia se usara un lenguaje categórico para decir: el combate al cambio climático no es compatible con los combustibles fósiles, debemos eliminar el uso de los combustibles fósiles para cumplir con el objetivo último de la Acuerdo de París. No lo permitieron. No lo permitieron. No lo permitieron. Para ponerlo en plata, no se puede extraer petróleo sin generar calentamiento a la atmósfera. Es correcto. No hay forma, hasta ahora. No hay forma, y ellos están hablando de que cuando se sigue usando petróleo, que lo van a buscar capturar el CO2 que se va a emitir. No. Se ve cómo hacen eso. No hay manera. No hay manera. Hay que convencernos que tiene que salir. Se puede usar petróleo, pero sobre todo gas, en la petroquímica. ¿Para qué lo usas como combustible? No lo quemes para que no se vaya no caliente. Exacto. Descomponlo y dedícalo a elaborar materiales. Pero para hacer eso, pues lo tienes que sacar. Sí, claro. Lo tienes que extraer. Y extraerlo significa sobrecalentar. Pero es diferente porque no lo quemas. Exacto. Lo extraes y lo procesas. Y eso es viable, eso se puede. Estados Unidos lleva una ventaja ahí porque creo que la reserva estratégica de Estados Unidos es gigantesca. Claro, sacas muchísimo menos que si lo fueras a quemar. Ahora, estos países pues están en problemas, ¿no? Porque, ¿y qué van a hacer? Su economía está basada en eso, ¿no? Bueno, aquí hay dos grandes cuestiones que están pasando. Una, ¿qué está pasando con las grandes compañías petroleras? La mayoría de las compañías, especialmente las europeas, ya iniciaron la transición. Brent, por ejemplo. Equinor, que es la noruega, que antes era Statoil. Shell. Pero otras, especialmente las estadounidenses como Exxon, se resisten y quieren extender la vía del petróleo durante muchos años. Claro. Así está la cosa. ¿Qué pasa con los países?
hay países como Noruega que ya está discutiendo todos los días con su parlamento y su población cuánto vamos a dejar ahí abajo. No si vamos a dejar o no, ellos saben. De hecho, hay dos cosas. Una es, ellos van a llegar a 0 emisiones muy pronto, Noruega. Noruega. Pero ¿qué pasa con tu petróleo y tu gas? A ver, ¿a dónde va a dar? Por eso también tienen que poner un límite hasta dónde van a seguir extrayendo. Entonces, no es compatible sacar todo el petróleo ni el gas con un escenario de control del calentamiento global. No es compatible. No es compatible. ¿Dónde está Rusia? Porque a todos nos preocupa, digo, tenemos el conflicto, además, este tema del suministro del gas a Europa, Alemania y al norte de Europa, Dinamarca, etcétera, como pues elemento esencial para su calefacción en el invierno. Y yo no veo a Rusia asumiendo compromisos internacionales. Es correcto. Rusia es de los países con peor desempeño ambiental y climático del mundo y está apostando, sigue apostando a vender sus combustibles fósiles. La guerra en Ucrania está ocasionando dos cosas en términos ambientales. Sí. Primero, una joroba que no esperábamos de incremento temporal de las emisiones, porque ahorita hay que calentar Europa con lo que haya, incluyendo más carbón, volver a usar carbón. Pero también está ocasionando un efecto de acelerar las inversiones en renovables y en hidrógeno, y entonces van a llegar estas y van a crecer más rápido de lo que se anticipaba antes de la guerra de Ucrania. Entonces viene una joroba y luego viene una aceleración aún mayor de la penetración de renovables y de hidrógeno verde, que ahorita podemos hablar de él. Adelante, por ya de una vez, antes de que se nos acabe el tiempo. Bueno, el hidrógeno verde simplemente es hidrógeno que se produce, que se genera utilizando energía proveniente de energías renovables. Porque si fuera fósil, pues contaminamos. Ahora, ¿y el hidrógeno qué es? Simplemente lo que se hace es se separa el hidrógeno del oxígeno en las moléculas de agua. Y es el hidrógeno, por supuesto, un gran conductor, un gran acarreador de mucha energía. Es relativamente costoso todavía separar el hidrógeno del oxígeno, pero está bajando los costos, están multiplicándose algunas tecnologías. Hay que meterle energía. La clave es que la energía venga de energías renovables para disociar el agua. ¿Y luego qué hacemos con el hidrógeno? Sirve para muchas cosas. ¿Pero ya es hidrógeno puro, digamos? ¿O? El hidrógeno puro puede usarse como combustible manejado cuidadosamente, porque tiene su chiste, para mover vehículos. Hay compañías que dicen, yo no voy por los eléctricos, voy por los de hidrógeno. Y luego también el hidrógeno, en muchas modalidades, puede servir para almacenamiento de energía. Así como hoy funcionan las baterías y los grandes complejos de baterías, el hidrógeno puede almacenar energía de tal manera que se complementa con las energías renovables variables para que en todo momento haya electricidad. ¿Es lo que se conoce como hidrógeno verde? ¿Esto es? Exactamente, Leonardo. Hidrógeno verde es aquel que se produce inyectando energía limpia, esto es, que viene de las renovables. ¿Qué país es líder en esto en el mundo? Mira, hay varios países que están apostando durísimo. Desde luego, países europeos, Estados Unidos están invirtiendo muy fuerte, pero hay países como Nueva Zelanda, Australia, como Chile, que traen políticas de Estado, decir, yo voy a invertir en desarrollo científico, tecnológico, para esto, para que seamos campeones del mundo, no solo de usar hidrógeno en nuestra matriz energética, sino exportar hidrógeno. Así como hoy se exporta en el mundo petróleo y gas natural comprimido, se exportará hidrógeno ya en los siguientes años en grandes cantidades. Pero con hidrógeno, por ejemplo, ¿se puede iluminar una ciudad? Con hidrógeno se puede hacer absolutamente todo. Se pueden mover turbinas que a su vez, pues bueno, nos dan iluminación. Lo que tú quieras puede ser con el hidrógeno. Además de las políticas públicas, hay otra cosa que está cambiando el uso de la energía, que son las decisiones corporativas. Ya nos referíamos al tema de las empresas. Y a la gran apuesta de México de vincularse a Estados Unidos a través del llamado nearshoring. Resulta que si queremos atraer muchas empresas a que dejen China y se vengan a México, probablemente en los consejos de administración de estas empresas norteamericanas, europeas, asiáticas, se haya tomado la decisión de que en cierta fecha ya no quieren usar energía contaminante, sino necesitan electricidad generada de fuentes renovables, digamos, en 2030, 2035. Y si el país no es capaz de ofrecerles esa garantía, pues no invierten, no se establecen en México. Hay armadoras como General Motors que está caminando en esa dirección, pero es solamente un ejemplo, son un montón. Entonces pareciera que además de las políticas públicas ya hay decisiones de particulares influyentes, como puede ser una corporación,
que empujan al país hacia allá, a riesgo de que la economía se venga para abajo. ¿Cómo ves esta perspectiva, Adriana? Enrique, este es uno de los grandes temas que el gobierno tiene que entender. El presidente tiene que entender que para maximizar los beneficios para México de este nearshoring, estar frente a Estados Unidos, ningún otro país está así, hay que garantizar que las grandes compañías que vienen a invertir y a generar empleo van a tener acceso suficiente a energía a precio competitivo y limpia. Porque si no, se les va a cargar, por ejemplo, a vehículos eléctricos que se fabriquen en México. Si la matriz continúa siendo sucia, pues van a llevar inherentemente mucho carbono asociado, aunque el auto es eléctrico por su fabricación. Y recordemos también que hay algunos desarrollos normativos y regulatorios, como en Europa, como parte del Green Deal europeo, ya hay los llamados ajustes fronterizos por contenido de carbono, ya son ley en Europa. Y ya empezaron las discusiones y las tensiones, por ejemplo, entre Europa y la India. Si Europa considera que el acero, el aluminio, el cemento que produce la India y que le exporta hacia Europa continúa llevando un componente demasiado grande de carbón, ¿lo van a dejar de comprar? Le van a aplicar tarifas. O arancel, claro. O aranceles, exactamente. Entonces, es un punto muy importante, es una gran oportunidad y debe entender el gobierno de México que va en dirección del apoyo a su política social, económica, pero otra vez hay que entenderle al tema, hay que dejar de lado las ideologías y hay que informarse mejor. Y este gobierno todavía tiene la oportunidad de ser el gobierno del antes y después, pero para cosas buenas. Mucha gente piensa que en materia eléctrica sufrimos un serio retroceso. Sin duda. Porque la reforma planteaba no solamente inversión múltiple, generación de empleos, etcétera, sino energías limpias. Buena parte de los que vinieron invirtieron en eólica y en fotovoltaica. Pienso en haciendo el símil al petróleo, con lo que decía Enrique hace un momento de los castigos o aranceles corporativos a generación de energías sucias o no renovables. Si Arabia o estos países, Venezuela, que creo que su economía sigue dependiendo altamente del petróleo, se niega o carece de los elementos de empezar este proceso de conversión, ¿el mundo los va a castigar? Es decir, les va a decir, pues ya no te compro tu petróleo. Sin duda, además la demanda por el petróleo y los derivados va a bajar. En Estados Unidos ya llegamos al pico y con la electromovilidad va a bajar la demanda por combustibles rápidamente. Entonces, ellos van a tratar de seguir extendiendo en ciertos mercados, producir y exportar petróleo y sus derivados. Pero los grandes mercados, especialmente Europa, Estados Unidos, Canadá, ya se movieron en cuanto a sus políticas y vamos a ver la declinación de la demanda sin duda, sin ninguna duda. El asunto del sobrecalentamiento y los grados de temperatura, que pues ya a nivel común la gente dice que si en los océanos tenemos 1.5 arriba o 2 parte de la fauna se va a perder. ¿Esto es cierto? Ya estamos perdiendo muchísimas especies, además porque hemos afectado los hábitats con la deforestación, estamos perdiendo muchas especies por el calentamiento global. Estos cambios que parecen menores, 1, 2, 3, 4 grados de temperatura pico en muchos lugares, es más que suficiente para que muchas especies no puedan adaptarse, porque se han venido adaptando evolutivamente a lo largo de miles y miles de años. Claro, claro. No en 3, 4, 10 años les cambian las condiciones y salen de competitividad. Por otro lado, también impactos de que algunas especies que se pueden mover, se mueven. Las pesquerías se van hacia aguas más al norte, donde ahora es más frío. Es más frío. Está trastocándose toda la distribución y abundancia de las especies de animales. Pero tú imagínate la industria pesquera mexicana, ¿no? O que es tan rica en términos de la cantidad de peces que hay en nuestras costas. Se van a ir para el norte. Ya se están yendo, Leonardo. Ya está bajando la captura con el mismo esfuerzo porque ya se están yendo las pesquerías. Otro elemento que la gente tiene en la mente es lo que pasa con los polos y el hecho de que al derretirse esos enormes bloques de hielo sube el nivel del mar. ¿Qué tan riesgoso es? Porque luego la gente piensa, ay, bueno, 50 centímetros o... No pasa nada. Ay, sí. ¿Qué va a pasar? Subes la barda. Sí, casi, casi. ¿Cuál es el riesgo real de este incremento del nivel del océano? A ver, el nivel del mar se está incrementando ya a unos cuantos milímetros por año por dos razones. Una es por la expansión térmica de los océanos. Se está calentando la misma masa de agua, está expandiéndose, sube el nivel del mar.
y por una contribución más o menos semejante, que es el acelerado derretimiento de lo que eran hielos perpetuos. Ahora bien, al final del presente siglo, si nosotros nos vamos a un calentamiento como vamos ahorita, 2.5 o más grados, vamos a empezar a ver que cambia la geografía que aprendimos en la primaria. Hay lugares de Tabasco donde con 80, 90 centímetros de incremento en el nivel del mar, que podríamos llegar a eso a final de siglo, se va a meter el mar 30 kilómetros. Entonces, vamos a tener que volver a redefinir la geografía. Doctor, no, Dos Bocas Bocas va a estar en el segundo piso y ya se produce petróleo, pero de verdad va a cambiar la geografía y hay muchísimas grandes ciudades que están a un nivel muy bajo. Nueva York ya se inunda cuando coincide. Y ya de Venecia ni hablamos, no, ¿verdad? De Venecia hay que irse a despedir. Entonces, gravísimo esa situación. Y luego lo más grave éticamente. Países insulares, las grandes islas del Pacífico del Sur, hoy tienen ya su acta de defunción por anticipado. Ya sabemos cada isla ¿Cuándo en qué año desaparecen. Gravísimo. Por eso se hizo el Fondo de Pérdidas y Daños y por eso sí le están construyendo barreras para comprarle unos años más a esas islas. Gravísimo. Esto está calculado el nivel de avance por década, ¿verdad, doctor? Es decir, pues pero por ejemplo, en el caso nuestro, Cancún, que es costero, es un polo turístico, estamos en riesgo de que Cancún, no me diga usted que desaparezca porque vamos a causar pánico en la ciudadanía, pero pues todo lo que tienen que ver con los niveles de playa y cercanos al mar, ahí el mar va a entrar, va a ganar terreno. Bueno, ya está ocurriendo. En muchos lugares se está perdiendo playa. Yo invito a todos los que nos escuchan a consultar el Centro de Ciencias de la Atmósfera, en particular de la UNAM, en particular el Programa Universitario de Cambio Climático, produce periódicamente los mejores análisis de cuáles son los impactos del cambio climático en México. Entonces, el PINC, este programa de investigación de cambio climático, documenta muy bien dónde están las mayores vulnerabilidades del país, en qué sectores, en qué geografías y cuáles son las medidas para adaptarnos a esos impactos que ya están ocurriendo. Si estas políticas, estos acuerdos internacionales, que dice usted a 2050, se hacen con seriedad y con profesionalismo en la mayoría de los países. Habrá algunos como Arabia o Venezuela, en fin, que quieran seguir dependiendo de los combustibles fósiles. Pero si esto funciona así, los polos no los vamos a recuperar, calculo, pero evitaremos estos kilómetros de entrada de mar, o evitaremos la deforestación, o evitaremos el crecimiento de zonas desérticas, o es una esperanza utópica. Evitaremos sin duda que esos fenómenos negativos que ya empezaron a ocurrir se manifiesten en una escala inmanejable. Eso sí se puede evitar. Sin ninguna duda se puede evitar. Y aquí quisiera comentar rápidamente que hablamos de los países, pero tenemos hoy una brecha de comportamiento, una brecha cultural. Hoy tenemos en el mundo muchas tecnologías, especialmente en países emergentes como México, donde tenemos una distribución del ingreso muy sesgada. Sí, claro. Los que somos clase media alta, tenemos una huella de carbono muy alta. Necesitamos conciencia para ayudar a esas políticas que vienen de arriba hacia abajo en los países y a nivel mundial con nuestro cambio conductual individual, familiar. ¿Cómo reducimos huella de carbono? Mira, ¿cómo emitimos contaminantes? La manera como nos movemos. Transporte. Hay tres grandes principios. Evitar viajes en la medida de lo posible. 2, cambia la forma como te mueves. Si es el individual, vete al público si se puede. Y 3, hay que mejorar todos los transportes públicos para ganar el cambio. Y luego energía. Bajémosle de verdad, aunque suena al lugar común, apaguemos las luces, no consumamos tanto, aislemos nuestros hogares, utilicemos paneles para calentar el agua. En menos de 2 años pagamos el panel y empezamos a ahorrar. El gas está carísimo. Paneles fotovoltaicos, quienes puedan en sus casas ponerlo, en 5 años se pagan y empiezas a ahorrar cuentones de electricidad. Hay muchas cosas. Y perdón el comercial, si quieren consultar Iniciativa Climática de México, estamos desarrollando una plataforma de llave en mano para los usuarios. Se va a llamar Ciudadanos de Cero Emisiones, Net Zero Citizen. Aquellos que se van concientizando y que tienen la capacidad económica, les vamos a ayudar a que cambien rápidamente y bajen su huella de carbono. Con que no se caigan los metros que luego se construyen, que baja el transporte eléctrico y aumenta el transporte de gasolina, ya con eso ganaríamos. ¿Hay forma de que yo
pueda conocer cuál es mi huella de carbono, yo ciudadano de a pie, a través de este tipo de plataformas o recursos, o todavía no se puede? Hay varias plataformas en el mundo y en México. Colaboramos con muchas organizaciones sociales a quienes apoyamos con donativos modestos. Hay un grupo, por ejemplo, hay muchos, pero uno que se llama We Do, así como suena, aunque es de We Do, nosotros hacemos, que tiene herramientas para calcular la huella de carbono, es gratuito y podemos meter nuestros datos de qué hago, cuánto consumo, etcétera. ¿Cuánto me muevo en coche? Y nos dan las opciones para reducir emisiones y ya hay muchas otras. De nuevo, a quien esté interesado les podemos echar la mano para darles esa información y empezar todos a actuar y sentirnos orgullosos, ser de parte que estamos de un cambio. colaborando. Claro. Se nos va a acabar el tiempo, estamos en la recta final, doctor, pero me preocupan dos cosas. Uno, los vuelos en avión, ahora sé, yo no sabía, pero que contamina mucho un avión, no sé cuánto y no sé si esto, porque ¿y eso cómo lo cambiamos? ¿No? Es decir, no veo aviones solares, aunque ya aparecen por ahí en algunos sitios, pero yo no veo aviones solares comerciales en el corto plazo. Y dos, los refrigeradores y los gases de los refrigeradores domésticos entiendo que también contaminan. ¿Y ahí cómo le hacemos? Porque pues no vamos a poder vivir sin refrigerar alimentos, y etcétera, ¿no? Bueno, aviación es uno de los grandes sectores que no estaba regulado y hay que hacer dos cosas. De nuevo, primero el cambio comportamental. Si ya aprendimos a trabajar remotamente por la computadora... A lo mejor no tenemos que ir. No a todos los viajes, porque era nomás de agarrar los aviones. Y ahí varios de nosotros usábamos muchos aviones. Hay que bajarle sin duda. Segundo, va a venir tarde o temprano normatividad para que, si no se puede disminuir las emisiones como tal, que hay una compensación demostrable, que quizá en los boletos de avión habrá un factor que dirá, aquí está su compensación. ¿Un costo? Ahorita ya está de manera voluntaria. En muchas aerolíneas uno compra el boleto y dice, ¿quiere usted compensar sus emisiones del viaje que va a hacer? Eso va a ser obligatorio tarde o temprano, ¿no? Y la otra parte, la de la segunda... Los refrigeradores domésticos. Refrigeradores. Está cambiando ya la tecnología. ¿Habrá refrigeradores que no usen gases de este tipo? De hecho, ya los gases ya están cambiando y ya los que se van a usar ni van a afectar la capa estratosférica de ozono, ni van a calentar el planeta. Ya el cambio tecnológico ya está viene. Y viene de manera acelerada. Conclusiones, señor Quintana. Pues la educación me parece que vital. Antes que todo es el tema número uno, información y educación, entender este proceso. Y creo que pues vamos a tener que meterle mucha más energía, mucho más tiempo a informarnos de algo que como no está en la coyuntura inmediata, en algunos lugares sí, por cierto, pero lo vemos, pues 2030, 2050, no, pues ya habrá momento. Pero creo que hay que verlo con la urgencia que tiene. Gracias por ayudarnos, Adriana, a esto. Brevemente, porque me brinca esto con un experto, un químico que me vino a ver y que me contó la historia de que la planta del maguey absorbe CO2 y la convierte. Y hay un proyecto para grandes plantaciones de cactácea mexicana para hacer esa conversión. ¿Esto está probado? Todas las plantas absorben CO2. Ajá. Lo que hay que asegurarse es que no deforestamos, sembrando vida, para poner plantas y que cuando vayamos a poner plantas, pongamos plantas nativas a los ecosistemas originales de esa zona. Pero toda la vegetación, en la medida que crece y se establece, captura CO2. Sí. Muy bien, doctor, muchas gracias. ¿Se fijaron cómo dijo así como de ladito, sembrando vida? Sembrando se ha convertido en un aparato deforestador brutal, ¿verdad? Bueno, estamos haciendo los cálculos para ver cómo sale en términos netos, si ayuda o si empeora. Bueno, ¿dónde la gente que nos escucha puede consultar las iniciativas? Sí, Iniciativa Climática de México, nos encuentra en internet y hay muchísima información disponible. Sí. Doctor Fernández, gracias, de verdad, y estaremos tocando a su puerta cada trimestre para que nos diga cómo va esto. Señor Quintana, gracias, buenas noches. Gracias, Adrián. Muchas gracias. Y gracias a usted que nos hace el favor y la gentileza de escucharnos. Esto es La Silla Roja, puntualmente aquí, la semana entrante. Hasta entonces, gracias.